Vamos a meternos en la próxima nota de nuestro programa. Vamos a recibir un amigo de la casa que hacía rato que no venía y con él generalmente analizamos cuestiones que tienen que ver con el escenario político que, bueno, se dan y que se proponen desde los distintos estados, tanto municipal como provincial. Obviamente también aprovechamos para hablar de la situación del país, en este caso siendo militante, dirigente, periodista. Si seguís política habitualmente es como que no te podés abstener de decir, bueno, analicemos la política nacional en este sentido. Pero más allá de eso, en nuestro medio hay temas puntuales a los cuales seguramente nos podemos referir y vamos a analizar en este sentido. Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Leandro Busato, bueno, ex diputado provincial y amigo de esta casa. Leandro, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, por favor. Tiene fecha ya la convención constituyente, pero por lo visto, Leandro, viene siendo todo como que se transmite que está dentro del consenso, pero como que desde otros lugares se dice, no es tan consensuado esto. ¿Cómo lo venís viendo? Hace más o menos un año, cuando el tema cobró fuerza y posteriormente se sancionó la ley, me tocó hacer algunas declaraciones al respecto y en mis consideraciones resaltaba el hecho institucional que implicaba reformar la Constitución y la necesidad de los consensos mínimos, básicos y necesarios para poder hacerlo. Dije que era una oportunidad que podía ser claramente un paso hacia adelante en términos institucionales, si se trabajaba con madurez política y responsabilidad, y eso tenía que ser impulsado, en este caso, por el gobierno de Puyaro, o podía ser claramente un hecho que quedara minimizado a la luz de la historia institucional de la provincia de Santa Fe, si cada uno entendía que era una oportunidad política para posicionarse o reposicionarse en un contexto político determinado. Y me parece que desgraciadamente está ocurriendo esto. Estamos perdiendo una oportunidad, estamos generando claramente visiones sesgadas alrededor de un tema como la reforma de la Constitución, y estamos tratando de dar, de alguna u otra manera, una pelea sórdida en función de los intereses políticos, partidarios y o electorales de las fuerzas que están en disputa, y no claramente en favor de la ciudadanía santafesina, que demasiada indiferencia ha tenido con este tema en función de no haber podido participar prácticamente de ningún debate y probablemente ignora la mayor parte de los temas que están por reformarse. La responsabilidad política de que esto ocurra es mayormente del gobierno. No me cabe la menor duda que las fuerzas políticas que son parte de la oposición en la provincia de Santa Fe, independientemente de los nombres propios, tienen que tener la posibilidad de elaborar un calendario que permita salir de la coyuntura electoral inmediata. Pero está claro, el resultado político del 13 de abril no fue bueno para el gobierno y se metieron en un baile que tienen que salir rápido, hacer la convención lo más rápido posible y tratar de conseguir los objetivos a lo pirro probablemente, que no creo que sean convenientes, pero que bueno, que sin lugar a duda pasan por algunas reformas políticas, entre esas la reforma que establezca la reelección del gobernador y algunas otras cosas más, que me parece que sería quitarle el valor simbólico, estratégico, político e institucional que la reforma de la Constitución debería tener, ¿no? ¿Y a quién le conviene que no vaya a votar más de la mitad del padrón? No, a nadie. Nadie. Es una situación que te deja al borde de la deslegitimación en todos los ámbitos. Y eso es un problema para la oposición y para el oficialismo. Mayormente para el oficialismo, pero tener una instancia como esta, sin concurrencia de grandes sectores de la sociedad, me parece que habla de un hecho que carece de una legitimidad que debería ser mayor. Por lo cual, si no tuviste legitimidad de origen, deberías tratar de generar un proceso de legitimación de ejercicio que tiene que ver con ampliar la discusión y tomarte los tiempos que tienen que ver con tratar de que los temas que llegan a reformarse tengan al menos alguna mirada y alguna opinión mínima por parte de las fuerzas políticas que asisten a votar. Porque, en definitiva, si decimos que la Constitución es la síntesis de la voluntad soberana del pueblo de Santa Fe y son los partidos políticos los que la representan, uno supone que cualquier convencional constituyente, oficialismo u opositor, cuenta con un apoyo popular de base que le permite expresar una voluntad para reformar la Constitución. Bueno, todo esto todavía no ha tenido los niveles de apertura necesaria que tiene que tener, por lo menos para mí,
En un momento muy difícil también, digo, ¿no? También me parece que los contextos políticos terminan haciendo No están ayudando. No, terminan haciendo que este tipo de reformas pasen a un segundo plano o sean de alguna u otra manera botín de disputa electorales, cuando en realidad debería recurrirse mucho más al acuerdo político y al consenso para lograr este tipo de cosas. Remontémonos a la última reforma de la Constitución del año 1962, un clima de una democracia permanentemente interrumpida, donde hubo inclusive un retiro de una de las fuerzas políticas de la constituyente en un principio, fue el propio peronismo, y una carencia de legitimidad que después se suplió con una muy buena convención que recogió, vuelvo a repetir, principios y consensos básicos de toda la fuerza política en función de defender ni más ni menos que la democracia. Bueno, aquí, aunque parezca mentira, si bien la democracia en términos formales no está en juego, si vos no le das sustentabilidad en temas básicos que atraviesan la cotidianidad de vida de cualquier santafesino, socavás de alguna u otra manera la idea de que la reforma sirve para cambiar la vida de la gente, ¿no? Ahora, haciendo mella en esto del contexto y puntualmente en el contexto del gobierno nacional, van a venir también elecciones al Congreso de la Nación en algunos meses. ¿Cómo estás viendo el escenario político santafesino de cara a aquellos que van a oponerse a Milei desde el Congreso de la Nación? Vimos el fin de semana que por parte del Partido Justicialista, partido del cual vos te has escindido, de hecho has armado tu propia experiencia con tus candidatos y demás, ha planteado como candidato a Agustín Rossi, al menos él se ha planteado como candidato. Algunos otros partidos aún no tienen sus candidatos. Se dice off the record que el gobernador Maximiliano Puyaro quiere armar una lista al Congreso de la Nación con Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cómo estás viendo que se plantea Santa Fe de cara a las elecciones nacionales justamente para hacer frente al gobierno de Milei? Bueno, yo en octubre creo que va a haber claramente un voto que tiene que ver básicamente con avalar u oponerse a las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Se va a votar eso, digo, no se vota otra cosa que no sea ratificar o rectificar el rumbo que ha tomado en términos económicos, políticos y sociales el gobierno de Milei. Para nosotros, una tragedia, digo, ¿no? Una tragedia institucional, política, económica y social. El peor gobierno desde el retorno democrático, con muy bajos niveles de democracia en términos políticos, con una ausencia notoria de políticas sociales y fundamentalmente con una política económica que ha arrasado con cualquier vestigio que tenga que ver con un país sustentable en función de lo que la Argentina siempre se planteó, que es una industria nacional, sectores competitivos desde el punto de vista agrario y un trabajador o un sector trabajador participando del PBI casi a la par de los industriales. Movilidad social ascendente, educación pública, salud pública, los principios de una Argentina justa. Todo eso está deteriorado Libre, absolutamente. no, está en vía de extinción. Digamos, deteriorado, hay que ser honesto, viene deteriorado desde el Rodrigazo a la fecha. Digo, ¿no? Porque hay que ser totalmente honesto. Hubo procesos como el nuestro con Néstor y Cristina que intentaron recuperar síntomas de un Estado presente y una política activa en términos económicos, pero hay un deterioro sistemático que la democracia en algún momento se tiene que hacer cargo de discutir. Como la democracia no se hizo cargo de discutir o se hizo cargo y no lo pudo solucionar, apareció este fenómeno de Javier Milei, que no viene a descomponer, viene a romper. Digamos, ¿no? Acá hay un proceso de ruptura de lo simbólico y de lo efectivo, este tipo de cosas. Entonces, quien vaya a postularse para la fuerza política que postule diputados o diputadas en octubre, tiene que tener claro una cosa. O vas a votar por el aniquilamiento de la Argentina que conocimos, que ya viene con procesos serios de descomposición, o vas a tratar de restaurar claramente la idea de un país que es las antípodas de lo que está proponiendo Milei. Sí, en eso los nombres propios siempre son secundarios. Digamos, ¿no? Yo no creo que ninguna fuerza política, el peronismo, la fuerza política que expresa el gobernador de la provincia, puede apoyar las políticas que lleva adelante Milei porque son claramente contrarias a los intereses económicos y productivos de la provincia de Santa Fe. Esto también hay que decirlo. Ningún índice económico, social o productivo en Santa Fe mejoró con el gobierno de Javier Milei. Entonces, lo que hay que hacer es un gran acuerdo político, social y económico que tenga una vertiente productiva para que eso condense una oferta electoral que diga, che, gobierne quien gobierne o vaya quien vaya al Congreso Nacional, nosotros vamos a defender esto y esto. Si lo hace el peronismo, mejor. Si no lo hace el peronismo, lo hará alguna otra fuerza política. Yo creo que el peronismo está en condiciones de poder hacerlo. Hay un condicionante en eso que tiene que ver con la suspensión de las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir,
los partidos no van a poder disputar elecciones internas, no van a poder disputar quiénes encabezan estas listas. En ese proceso en Santa Fe, ¿ves que pueda surgir alguna fuerza nueva con representatividad en estos sectores, pero que pueda también hacer mella al acto electoral, que pueda presentar listas de candidatos? Bueno, yo creo que va a depender mucho de lo que las fuerzas políticas tradicionales realicen de acá a octubre, digo, ¿no? Si hay la suficiente apertura, los niveles de diálogo suficientes para generar ámbitos de consenso y listas únicas que expresan la voluntad de distintos sectores, no habrá desprendimiento de las fuerzas políticas tradicionales y probablemente tengamos un escenario de tercio, que es lo que reflejó el 13 de abril la elección provincial, un tercio consolidado en el gobierno de Puyar, un tercio liberal libertario, alguna cosa ahí media estructuralmente peronista, que es el voto que representa Granata, y un tercio un poco más debilitado en esta, que fue el tercio del voto peronista Monteverde, Lewandowski, Zuckerman. Si eso no aparece expresado en un gran acuerdo político que tenga que ver no solamente con representar la apetencia de los dirigentes, sino fundamentalmente alguna expectativa de la gente, de esos tercios va a haber desprendimiento. Fundamentalmente en el campo del peronismo va a haber desprendimiento, a menos que haya la suficiente madurez y apertura para conciliar una lista de unidad, teniendo en cuenta, como decimos, que no hay paso. A mí me parecería un error todo lo que no tenga que ver con abrir las discusiones, generar ámbitos prudentes de renovación y trabajar una propuesta que sintetice la mayor parte de las aspiraciones. Nunca existen listas indiscutibles o indiscutidas. Es un error además plantearse que las listas son mejores o peores por los nombres propios. Pero sin lugar a duda el peronismo hace tiempo que necesita recuperar algunas discusiones que tienen que ver con renovar, más allá de las caras, algunas ideas, renovar algunas banderas y tratar de generar una oferta diferente en función de también trabajar sobre la expectativa de una sociedad que no es la misma expectativa que hace 15 años atrás, o 20 años atrás, o 30 años atrás. Cuando nosotros asumimos el gobierno con Néstor, en 2003, el conjunto de expectativas del pueblo argentino era una. En el 2025 probablemente haya algunas parecidas y otras diferentes. Y nuestra fuerza política tiene que contemplar las que son parecidas y también las que son diferentes, digamos, ¿no? En eso no le podemos pifiar. Recordaba, aparte de lo que decías, como por ejemplo lo que pasó con Chevrolet en el gobierno de Cristina fue, no recuerdo si en el primero o en el segundo, la gente de General Motors aquí en Alvear dijo no estamos para más, no podemos seguir teniendo esto. Hubo una política de Estado directa en la que de alguna forma se apuntaló la creación de un modelo aquí, de un auto que luego fue uno de los más vendidos, y sin embargo después la gran mayoría de los trabajadores de esa planta de Alvear votaron a Milei. Esto está visto de esa forma, y hoy General Motors volvió a decir lo mismo. Estamos a punto de irnos, no podemos hacer mucho más, y del gobierno nacional no hay la más mínima ayuda. Sí, yo creo que la coyuntura es parecida en algún punto, en otra no tanto. En aquel momento el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recuperado por el gobierno de Cristina, que estaba en manos de las AFJP, que era dinero de los trabajadores, que se percibían después con los jubilados en el ANSES, se utilizó para otorgar un crédito del Bicentenario para que General Motors produjera el Ágile. Exacto. El Ágile se produjo, General Motors fue uno de los autos más vendidos de ese momento. Exactamente. General Motors reembolsó el crédito con intereses, obviamente, y fue win-win. El Estado argentino recuperó la plata y ganó. General Motors salió con un auto que terminó siendo muy vendido y el laburante no perdió su fuente de trabajo. En este momento estamos atravesando una crisis parecida. La diferencia es que el Estado te incita a la quiebra. Te dice, mirá, no vamos a hacer absolutamente nada por vos, porque las reglas del mercado indican que si vos no vendés bienes porque hiciste algo mal. Bueno, yo no creo en eso, porque habría que ver qué pasa con el mercado automotriz internacional, qué pasa con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, que tiene un proceso de evaluatorio sistemático en los últimos 2 años que hace que su mercado, en términos de exportaciones, haya ganado competitividad y el nuestro haya perdido. Nosotros somos un país muy poco competitivo a la hora de pensar las exportaciones, y eso hace que nuestra producción automotriz haya caído automáticamente. No le vendemos a nadie autos. A duras penas vendemos en el mercado interno, ya empezamos a perder competitividad en la materia exportadora. Entonces, el contexto suena parecido, aunque es diferente. En aquel momento estaban la famosa crisis de las hipotecas de Lehman Brothers y un desplome del orden económico mundial. Hoy tenés una puja muy fuerte con Estados Unidos aplicando aranceles proteccionistas y China tratando de expandirse. Una puja que la Argentina va a tener que empezar a medir con otras consecuencias o con otra cabeza.
Pero el problema grande radica en el propio Estado argentino. Conozco, la verdad, que muchísimos ejemplos a nivel mundial de gobiernos que hayan actuado bien o mal. Ahora, gobiernos que actúen contra sí mismos, como el de Javier Milei, bueno, pocas veces. Y esto ocurre porque en realidad pusieron a cargo del gobierno a gente que le importa absolutamente nada el gobierno y el interés público. Pusieron gente que va a hacer negocios mientras pueda. Ya lo hicieron con el gobierno Macri, como el caso de Caputo, y cuando la cosa venga de nalgas, como dicen a veces, se va a tomar el palo y nos vamos a quedar todos mirando. Ahora, mirando arriba, ¿no? hay un sector de los argentinos y de las argentinas que aún tiene latente esto de la esperanza bueno, vamos a ver qué pasa. De hecho, ayer iba en un taxi estos de aplicaciones y el señor que me llevaba, que dice a la mañana trabajaba como policía y después tenía que tener este trabajo, decía: puede hacer que este gobierno acomode las cosas. Vos que recorres la provincia constantemente, que estás con la gente en los barrios, que ves esto que sucede, que muchos todavía están con esa esperanza de que el gobierno de Milei arranque, ¿qué les dirías? Bueno, si todavía hay expectativa que el gobierno le vaya bien, es porque nosotros hicimos la cosa bastante mal. Digo, ¿no? La gran parte de la expectativa que el gobierno tiene que ver básicamente con nuestras limitaciones a la hora de poder plantearnos una Argentina que cura las expectativas de algún sector, y me parece que eso no hay que subestimarlo. Lo segundo es que yo no me detendría tanto en explicar qué es lo que hace mal Milei, sino que buscaría claramente construir una alternativa para decir qué podemos hacer bien nosotros. Nosotros hoy, digamos, tenemos un problema. Si la puerta de la historia... ¿Te acordás que había un famoso cronista de La Nación que decía... ¿Quién es? Sí. Bueno, si esa frase volviera de vuelta y hiciera... ¡Qué cringe me daba y le pega a la puerta de la historia del peronismo, el problema que tiene el peronismo hoy es que no aparece probablemente como un espacio político, como un proyecto de país que pueda solucionar gran parte de las expectativas de los argentinos, y eso hay que recomponerlo. Y lo otro es básicamente sincerar algunas cuestiones, digo, ¿no? Estamos muy sobregirados nosotros con algunas cosas, muy sobregirados desde el punto de vista de mucha pelusa y no nos bancamos comernos el durano. Me parece que tenemos que también ser un poco más contemplativos de que para volver a gobernar Argentina vamos a tener que amontonar un poquito más las expectativas personales de cada uno en función de las aspiraciones colectivas de todos, si no, no es imposible. Eso es imposible. Esta idea de la realización individual extrema que plantea Milei no existe en el mundo y no va a existir. Porque cuando vos pretendés lo mismo que el otro, o te matás a palazo para conseguirlo, o entendés que los dos tienen que tener un pedacito. Bueno, vamos a tener que ir para ese lugar, por lo menos para mí. Salvo que querramos ir a un país donde viva el 20% claro, y el otro 80% esté tirando piedra. Porque lo que termina pasando es eso, no existe otra manera. Si alguien me explica que existe otra manera de vivir con el 20% adentro y el 80% afuera, sin que el 80% lo estén queriendo fajar al 20%, digo, y plantémonos en la cabeza el 80%, no del 20%. No, sí, claramente. Claramente. Leandro, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo para usted como siempre. Gracias por invitarme.